Pues vamos a empezar en 2 minutos, Harald. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, bienvenidos a todos a la Casa de la Ciencia. Hoy voy a participar porque, si no estoy mal informado, es el Día Escolar de las Matemáticas. Voy a participar en una videoconferencia con un matemático que probablemente os sonará, y si no, va a sonar después de esta experiencia, que será ELGOT. Y estamos encantados porque forma parte de la Casa de la Ciencia es el centro de divulgación del CSIC para todas las actividades científicas. La matemática, desde luego, es probablemente la ciencia la más extraordinariamente complicada y llamativa. Y estamos además encantados de participar en una colaboración con el consulado, que son nuestros vecinos y amigos que comparten nuestro edificio. Y simplemente desearos que paséis un buen rato con una cosa intrigante y que seguro que pensaréis de una forma diferente en las matemáticas a partir de este momento. Muchas gracias por vuestra asistencia y paso la palabra al vicecónsul. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el vicecónsul de Perú, Sebastián García. Vengo en representación de la cónsul general Lucía Trindade, que no pudo estar hoy día con nosotros. Y bueno, quisiera también agradecer en primer lugar a Harald Helfgott por haber permitido desarrollar este evento, a ustedes los asistentes, al CSIC y a la Casa de la Ciencia, y a todas las personas que han hecho posible el evento, como el señor Flavio Masitas. Quisiera mencionar brevemente que, aunque no sea muy conocido, el Perú tiene una tradición de algunos matemáticos, como por ejemplo en el siglo XIX tenemos a Miguel Wenceslao Garaycochea, un arequipeño que desarrolló un poco de investigación en el campo de geometría y también de cálculo binomial, a Federico Villarreal, que además de ingeniero físico y políglota fue matemático, y que su primer logro, o más grande logro mejor dicho, lo obtuvo a los 23 años antes de haber estudiado en una universidad. Y en el siglo XX tenemos a Godofredo García, que fundó la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas Naturales del Perú, y a Cristóbal Losada y Puga, que perteneció, por ejemplo, a la Sociedad Matemática Española, a la Sociedad Francesa de Física y a la Asociación Americana de Matemáticas. Y bueno, ahora en el siglo XXI tenemos a Harald Helfgott, que es el primer latinoamericano y científico más joven en ser distinguido con la cátedra Humboldt. Y quisiera destacar que su logro de haber verificado para los números primos la conjetura débil de Goldbach, luego de 271 años, es un logro de relevancia mundial. Y desde el Consulado de Perú estamos seguros de que continuará aportando a las matemáticas para contribución de conocimiento y también para orgullo del Perú. Gracias. Pues muchas gracias. Ahora ya os dejamos en manos de Flavio Masitas, que conducirá la videoconferencia y todo el debate posterior, y desearos que disfrutéis con esa herramienta llamada matemáticas que nos permite creer, por lo menos, que podemos entender el mundo un poco mejor. Que os divirtáis. Buenos días nuevamente, Harald. Gracias por estar aquí y acompañarnos y permitirnos conocer el trabajo que has venido realizando. El público de aquí es un público general, como habíamos hablado, es un público no especializado, pero un público sí interesado, digamos, en el tema de las matemáticas. Es más, tenemos un profesor, digamos, que conduce algunos grupos. Los chicos de aquí del área, del aula, están también bastante interesados en el tema. Habíamos hablado de que nos ibas a explicar un poco cuál era el trabajo que habías realizado, y a partir de ahí, pasados unos minutos, pues hacer una serie de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, ¿quieren que comience con una explicación general de lo que hice? Perfecto. Se trataba de un problema que estaba abierto, es decir, sin resolver, desde mediados del siglo XVIII. En esa época, uno de los más grandes matemáticos de la época, o el más grande de la época, Euler, él había estado trabajando más bien en otras cuestiones, pero él tenía un amigo suyo, medio aficionado, que se interesaba mucho por los problemas en lo que hoy en día llamaríamos la teoría de números. Es decir, problemas acerca de números enteros, números primos, etc. Y se correspondían casi a diario, y Goldbach, que era el nombre del amigo de Euler, le dijo una vez, mira, yo creo, estoy viendo, me parece que puedo expresar todo número como la suma de 2 números primos o de 3 números primos. Y entonces Euler le dijo, sí, me parece que tienes razón, que todo número par se puede expresar como la suma de 2 primos, ¿no? 4 es 2 más 2, 6 es 3 más 3, 8 es 3 más 5, etc.
Y todo número impar se puede expresar, a partir de 7, diríamos hoy en día, se puede expresar como la suma de 3 primos. No, los primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ustedes los conocen. Son los que no son divisibles por ningún número aparte de sí mismos y 1. Entonces, repito, volviendo a lo que decía Euler, todo número impar se puede expresar como una suma de 3 primos. 7 es 2 más 2 más 3. 9 es 3 más 3 más 3. 11 es 3 más 3 más 5. 13, ¿quién lo quiere hacer? 13. ¿Alguien quiere hacer 13? Exacto. Y así, y 15 lo pueden hacer de dos maneras distintas, ¿no? Es 3 más 5 más 7 y 5 más 5 más 5. Eso yo le decía, sí, me parece que es cierto, pero no tengo la menor idea de cómo resolverlo. Y así quedaron los dos problemas. La conjetura fuerte de Goldbach, que es que todo número par puede expresarse como la suma de dos números primos, y la conjetura débil, que es que todo número impar puede expresarse como la suma de tres primos. Se llaman fuerte y débil porque si alguien resolviera la fuerte, la débil sería una consecuencia inmediata. Porque si uno resuelve la fuerte, si uno ya sabe que todo número par es la suma de dos primos, si a uno le dan a uno un impar, entonces, llamémoslo n, le rezamos 3, nos sale un número par, n menos 3. Ese número par tiene que ser la suma de dos primos, si ya sabemos la fuerte. N menos 3 es primo 1 más primo 2, por lo tanto n es primo 1 más primo 2 más 3. Si se sabe la fuerte, la débil sigue. Pero no se sabe la fuerte, y estamos muy lejos de saber la conjetura fuerte. Entonces, ¿qué pasó? En el siglo XIX la gente trabajaba en el problema, pero no llegó a ir lejos. Básicamente lo que hacían eran verificaciones a mano hasta una cierta cantidad. Pero de esa manera, aunque uno haga la verificación por computadora, uno puede ir solamente hasta un número finito. La cuestión es probar el teorema para todos los números impares. Y allí hubo grandes avances a principios del siglo XX. De parte primero de Hardy y Littlewood en Inglaterra, y luego de Vinogradov en la Unión Soviética. Pero gracias a los tres, pero sobre todo Vinogradov, ya se sabía que todo número suficientemente grande, todo número por encima de una constante enorme, puede ser expresado como la suma de tres primos. Pero el problema es que esta constante, por mucho que la gente la mejoraba, era algo inmenso, muchísimo más grande que cualquier constante astronómica, ¿no? 10 a la potencia 50 es una constante astronómica. 10 a la potencia 200 o 300 ya no es una constante astronómica porque es muchísimo más grande que el número de partículas subatómicas en el universo multiplicado por el número de picosegundos desde la gran explosión, ¿no? Y se sabía el resultado para números más grandes que 10 a la potencia 1300. Es decir, no había la más mínima esperanza de jamás poder hacer un cálculo. Aunque te volvieras dictador de la galaxia y toda la galaxia se vuelve una computadora, jamás podrías llegar a verificar las cosas por fuerza bruta hasta ese punto. Entonces la cuestión era mejorar no la parte tanto computacional como la parte matemática. Lograr probar, si uno prueba, digamos, que todo número impar más grande que 10 a la 30 puede expresarse como la suma de tres primos, ya está, sale para todos los números impares, porque hasta las 10 a la 30 con un poco de ingenio no lo puedo verificar con la máquina. Y eso es exactamente lo que hice, ¿no? Mejoré la prueba y en consecuencia obtuve que la conjetura ternaria de Goldbach es cierta para todos los números impares. Todo número impar se puede expresar como la suma de tres primos. Y para mí lo más importante no fue solamente esto, que era algo de importancia histórica, una conjetura que mucha gente conocía, sino los métodos que tuve que desarrollar o combinar y refinar para llegar hasta la meta. Y esos métodos creo van a ser de utilidad para otros problemas matemáticos o incluso en un par de casos quizás fuera de las matemáticas puras. De acuerdo. Harald, una de las grandes preguntas que la gente se hace en la vida diaria es ¿de qué manera las altas matemáticas, las matemáticas puras, intervienen, digamos, en la vida de personas que probablemente no tienen ningún interés en las matemáticas? ¿Por qué un trabajo como el tuyo y de otros investigadores tiene que interesarle al amplio público? Mire, yo creo que ahí hay tres preguntas. Una es cómo interviene la vida. Ya,
las matemáticas puras, así como las matemáticas aplicadas a veces no se aplican, las matemáticas puras a veces sí se aplican. Simplemente que generalmente no las aplicamos nosotros. Y cuando uno está haciendo matemática pura, es como hablar de ciencia básica. Uno no sabe si va a haber aplicaciones. Uno trata de concentrarse en las preguntas más importantes, las preguntas cruciales, de las cuales dependen otras, y uno tiene una idea de la importancia intrínseca de las preguntas. Y luego, a menudo, así está construido el universo, las preguntas fundamentales resultan tener aplicaciones prácticas. Y la teoría de números, que antes se veía como la cuestión más pura, incluso Hardy mismo, él decía que él veía eso como algo bueno, porque veía algunas aplicaciones como aburridas y otras como nocivas. La sensibilidad de Hardy, él escribió libritos, el mismo Hardy que mencioné antes, escribió un librito muy interesante llamado La autoapología matemático. Su sensibilidad había sido condicionada en parte por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, que había sido una guerra sin sentido donde los químicos habían ayudado a matar gente. Entonces para él era importante que hubiera pocas aplicaciones de la matemática pura. Pero hoy en día el mismo área donde trabajaba Hardy se utiliza no para matar gente, pero para codificar, para criptografía. Y uno lo utiliza eso de manera específica todos los días cuando uno hace compras en internet o cosas así. No exactamente lo que hacía Hardy, sino una aplicación. Se trata de una aplicación del tipo de problemas en el cual él trabajaba. Entonces, mucha gente que no se interesa por las matemáticas utiliza cosas que vienen de la matemática pura y tecnología que jamás hubiera existido si la gente no hubiera comenzado a preguntarse cuestiones de matemática pura sin pensar en las aplicaciones. Porque uno no puede saber qué aplicaciones habrá dentro de 100, 200 años. Por otra parte, y esto sí está más cerca, diría yo, de la estética o de la filosofía que mucha gente tiene matemática pura. Las matemáticas, de alguna manera, a veces sorprendentes, son parte de nuestro entorno natural, ¿no? La ciencia comenzó como filosofía natural. La gente se preguntaba preguntas acerca del universo. Y la matemática se veía como, y se ve aún, como parte de la estructura del universo. Entonces nosotros vivimos en un mundo en verdad bastante más matemático que humano. Solo la sociedad humana es humana, mientras que el mundo físico y la naturaleza se rigen por leyes matemáticas que comprendemos de manera aún imperfecta. Y la tercera cuestión sería, ¿por qué alguien debe interesarse? Bueno, nadie está forzado a interesarse por nada, no quiero obligar a nadie, pero yo creo que mucha gente sí se interesaría por la matemática, aún desde un punto de vista no solo práctico, sino, como dije, también estético, si tuviera más contacto con las verdaderas matemáticas y no solo con la aritmética básica, digamos, o lo más simple que se enseña en el colegio. De acuerdo. Harald, ¿de qué manera tú, vamos a ir un poco a lo personal, de qué manera te vinculas con el campo de las matemáticas? ¿Cómo es así que logras interesarte en las matemáticas? ¿Cómo inicias este viaje, digamos, esta relación? En mi caso fue un poquito con trampa en el sentido que mis padres enseñan matemática. Bueno, mi madre es estadística, también hacía un poco de investigación. Y entonces ellos no me forzaban ni nada, ni tampoco, ellos estaban ocupados trabajando, pero había libros de matemática por la casa. Entonces yo entré en contacto con la matemática de muy niño. Para mí era, claro, el tiempo que lo pasaba con los libros que había regados por la casa. ¿No? Y entonces, en verdad, es hasta más mérito si alguien termina siendo matemático sin haber tenido tal contacto temprano, que es casi un privilegio. Pero yo creo que es algo que todo el mundo debería tener, un contacto temprano con la matemática, más difícil si se quiere, pero también más interesante. Y yo seguí así, cuando yo tenía 13 años, me metí en el Perú no teníamos ni plata para el pasaje, pero sí estábamos metidos en este sistema de olimpiadas. Teníamos solo como para las olimpiadas en países vecinos, pero aún así lo importante era no tanto la competencia en sí, sino reunirse con otra gente con los mismos intereses, intercambiar ideas, aprender más de los estudiantes universitarios, que eran voluntarios, que nos ofrecían, nos enseñaban cosas, y así me fui interesando más. Y bueno, luego fue a la universidad y al principio estudiaba matemática y computación, en parte por temas laborales, yo no sabía
qué tan fácil iba a ser conseguir trabajo después, pero me fue bien y entré a un buen programa de doctorado y así fue. Entonces, para mí fue en verdad bastante directo. Pero hay gente que llega a la matemática de una manera más enrevesada, lo cual, como dije, en verdad es un mérito, pero... De acuerdo. Había leído en una entrevista que no es la primera vez que te encuentras con la teoría de Goldbach, con el problema este de Goldbach, que tienes una experiencia en la adolescencia, creo que algo de un libro, algo de Ah, que te lleva a encontrarte años después nuevamente con esta conjetura y sí, finalmente decir, es una resuelve. coincidencia, casi una broma, porque justamente cuando yo estaba en esa cuestión de las Olimpiadas de Matemática, uno de los muchachos que nos entrenaban me dio para mi cumpleaños un librito de teoría de números, que era justamente un librito que no trataba del problema de Goldbach, pero era un librito escrito por el mismo Vinogradov. Entonces, así comencé estuve en contacto con Vinogradov ya desde bastante chico y tuvo una influencia sobre mis gustos en matemática, me parece. Pero es una coincidencia. Simplemente se trataba de la misma persona. Y luego, mucho más tarde, claro, yo ya aprendí lo básico de lo que se sabía acerca del problema ternario de Goldbach, el problema débil, cuando yo me estaba preparando para pasar los exámenes de comienzos de doctorado, ¿no? Y esos fueron mis dos contactos previos con el problema, antes que comenzar a trabajar hace varios años en el problema en sí. De acuerdo. Antes de seguir haciéndote preguntas, quiero pasarle la posta al público. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Harald? Vamos, anímense. Tenemos una pregunta del público. Sí, yo quería comentarle porque, sí, quería comentarle porque muchas veces, ¿me oye? Mal, pero... ¿Más? ¿Puede acercarse, por favor? Tenemos un problema con el micro, pero se va a acercar la persona que quiere hacer la pregunta. Sí, buenos días. ¿Me oye ahora? Sí. ¿Me oye? Sí, sí. Sí, lo que le quería comentar es que muchas veces se dice que a veces el planteamiento de un problema o de una conjetura es a veces más interesante o presenta más dificultad, en sí tiene una importancia paralelo a su demostración. Entonces, la conjetura de Goldbach tiene más de 300 años, pero supongo que en la actualidad seguirán planteándose conjeturas, ¿no? Entonces, yo quería comentarles sobre conjeturas actuales, suyas o de compañeros o de conocidos, que estén surgiendo ahora o problemas que estén surgiendo ahora y que, bueno, todavía no se han resuelto. Bueno, muchas veces nos planteamos más problemas de los que podemos resolver. Pero yo creo que las conjeturas toman tiempo en madurar, en el sentido que con el tiempo la gente se va... Yo he hecho, a veces en un artículo, yo he dicho, este es un teorema y esta es una conjetura. No, resuelvo un problema y luego planteo una conjetura, un problema que yo no puedo resolver. Pero la cuestión es cómo plantearse una conjetura que realmente vaya al grano, que realmente en un enunciado simple muestre no solo un problema difícil, sino un problema importante, algo esencial. Y muchas veces uno tiene algún sentido de cuándo es que uno ha logrado hacer eso, pero eso se aclara con el tiempo. El tiempo dice cuáles de las muchas conjeturas, cuáles de las muchas preguntas que se hacen serán importantes. En verdad, al principio uno se hace preguntas, luego se vuelven conjeturas cuando ya hay bastante evidencia a favor, pero y también cuando la gente ve que es algo importante. Una conjetura ya es una pregunta madura, si se puede decir así. Entonces yo me he puesto muchas preguntas, yo a veces las exprimo en público y algunas de ellas quizás se vuelvan conjeturas más o menos conocidas, pero yo no puedo saber con antemano cuáles son, con certeza. Eso diría. De acuerdo. ¿Tenemos otra pregunta del público? Bueno, mientras se van pensando alguna que otra pregunta, yo le suelto la siguiente a Harald.
Harald, tú has tenido la suerte de tener padres, digamos, orientados, digamos, hacia las ciencias, tu padre matemático, tu madre estadística, pero nosotros sabemos que en la cultura latina, hablo Iberoamérica en general, no tenemos una orientación muy clara, o por lo menos la percepción que yo tengo, hacia el trabajo en las ciencias, hacia el trabajo de investigación científica. La mayor parte de tu carrera la has hecho prácticamente en el hemisferio norte, en universidades norteamericanas y ahora estás en Alemania. ¿Tú notas cierto Ahora mismo contraste, estoy digamos, intentando... cultural? Perdón, ¿cómo? Perdón. ¿Notas cierto contraste cultural, digamos, entre las dos culturas y el mismo contraste como fuente, digamos, de una falta de orientación de los jóvenes, de los niños, a desarrollar futuras carreras? Lo pregunto y lo pregunto también en duda, porque yo sé que en los Estados Unidos se está tratando de llamar gente no solo de Estados Unidos, sino de otros países, a que acudan a sus universidades y puedan desarrollar carreras en ciencias. Sí. Más o menos así te hago la pregunta. Ya, yo creo que hay que responderle en varios niveles. ¿Cuál es la actitud del público general? Y luego, ¿cuánta orientación uno recibe cuando uno llega a la universidad o antes o un poco antes de la universidad? En lo que se refiere a la actitud del público general, me parece que hay países donde la matemática se aprecia mucho, donde si alguien dice soy matemático, es como si te dijeran, no sé, soy escritor, se respeta un cierto nivel cultural. Yo diría, Francia es así, Rusia es así, pero Estados Unidos no es así. Empero Estados Unidos ha llegado a tener bueno, el mejor sistema, por lo menos a nivel numérico, tiene el más grande número de facultades de alto nivel, a pesar de que el público general es bastante reacio en la ciencia, no es menos reacio que el público en Iberoamérica. Es decir, hay un cierto problema cultural, quizás, tanto en Iberoamérica como en Estados Unidos, una desconfianza del público a la matemática y en algunos países quizás una falta de apreciación. No se ve tampoco como parte de la cultura, pero yo diría que es importante tratar de reparar esta brecha, pero tampoco es un impedimento definitivo. Um, Aunque me parece que, claro, en el caso de los Estados Unidos, donde realmente están una o dos cabezas por delante de la mayor parte de casi todos los otros países, es en el nivel de escuelas de posgrado. Y allí no son autosuficientes en el sentido que tienen que jalarse estudiantes de otras partes, porque no podrían tener suficientes estudiantes de muy alto nivel para todas estas universidades, ¿no? Entonces, esto de que se proyecta en el exterior me parece muy bien, pero también suple una cierta necesidad que ellos tienen debido a que los Estados Unidos comparten algunas de las deficiencias que tenemos nosotros en Iberoamérica, sobre todo en partes de Latinoamérica, en lo que se refiere a la orientación temprana, a la actitud general del público. Luego, en lo que se refiere a qué tanta matemática uno puede aprender en la universidad, eso es muy variable de país a país. En Sudamérica ya hay un sistema bastante bueno en el Brasil, por lo menos hay una institución muy fuerte de investigadores y luego hay un par de universidades donde la gente está bien orientada. En el Perú estamos muy lejos de cualquier tipo de autosuficiencia, de todas maneras ni siquiera puede que fuera una buena meta, pero estamos tratando de por lo menos, o más que nada es el mérito de otras personas, por supuesto, de seleccionar o encontrar a gente muy joven que ya se interesa por las Olimpiadas de Matemática, luego orientarlos durante la carrera de matemática, tratarles de conseguirles becas en el exterior, ya sea en el Brasil, o en Europa, o en Estados Unidos. Las becas que da el gobierno peruano son muy pocas, antes eran inexistentes. Yo tuve que conseguir una beca en Estados Unidos, pero de haber hay un puñado. Y también uno tiene que ser orientado para saber dónde postular a becas. Yo no sé cuál es yo me imagino, yo tengo muchos amigos en la comunidad matemática española, y me parece que la situación es mejor. No es ideal, pero es mejor. En verdad, lo que ha conseguido España
partiendo de casi nada en los años 70 es impresionante. Entonces, si me dijeran qué falta en España, yo tendría que decir que no sabría decir que ustedes lo saben mejor que yo. Pero yo les haría simplemente este esquema, actitud general del público, orientación temprana, y luego en la universidad está lo que es la carrera, y luego cómo colocar a los mejores estudiantes en las mejores escuelas de posgrado en el exterior o a veces en el país. Esos son problemas que veo casi, que son problemas que cada cual tiene su idiosincrasia bastante particular. Y yo les podría contar un poquito de cómo es el caso en Perú o en algunos países de Latinoamérica que conozco bien, pero en el caso de España ustedes lo saben mejor que yo. Gerald, he visto que tú has estado participando en muchos eventos vinculados a la formación de jóvenes o a la orientación de jóvenes en el campo de las matemáticas. Has estado participando en eventos, visitando alguna universidad también. ¿Cómo es la labor de dinamizar la orientación al estudio de las matemáticas? ¿Y qué es lo que te llamó justamente a participar de ese tipo de actividades? ¿Podría ser la cuestión, la pregunta un poquitito más precisa? No estoy seguro de haber Sí, entendido bien. he visto que aparte de tu labor Y eso, propiamente entonces, investigativa, participas, por ejemplo, esta misma charla nos permite acercar a los jóvenes a lo que es el trabajo de un investigador en matemáticas, entiendo. Y la pregunta pero es, sí. también participas, digamos, de una serie de eventos o encuentros, digamos, eh, no solamente para especialistas, sino para gente, digamos, que está en etapa formativa. Y entonces, ¿qué es lo que te lleva a ti a, digamos, tomar parte de tu tiempo para justamente este tipo de actividades? Bueno, me parece que es una responsabilidad que todos tenemos de poder contribuir a la formación de los siguientes matemáticos. No solo, felizmente, yo tengo una posición, soy medio con un pie en Francia y medio en Alemania, entonces mi carga lectiva en Alemania es muy ligera y en Francia es inexistente, lo cual me conviene mucho para la investigación, entonces no tengo la carga de tener que enseñar análisis 1, pero, y tengo más tiempo para la investigación, pero me parece que también me da un poquito más de tiempo libre para poder hacer eventos que quizás tengan realmente hagan una diferencia bastante mayor que dictar un curso de análisis 1, el deber de la mayor parte de los matemáticos. Y para mí es un placer poder organizar cuestiones en Iberoamérica. Perdona, se nos cortó la conexión. Hola, Eh, hola. ¿Puedes nuevamente decirnos qué fue lo que te motivó a trabajar con jóvenes, a participar de eventos que te quitan parte de tu tiempo de la labor de investigación, pero que también, digamos, te permiten estar en contacto con otra gente? Como decías, no solo que es una responsabilidad, sino que para mí, que me impongo, pero, o que siento que tengo, sino que se trata de eventos que yo hubiera apreciado mucho cuando yo era estudiante. Más aún, si yo hubiera hecho mis estudios en el Perú, si hubiera tenido que quedarme, sobre todo en la época, hubiera sido bastante complicado y yo hubiera apreciado muchísimo que hubiera escuelas que rotan, ¿no? Es decir, cuando digo una escuela es una conferencia para estudiantes, yo organizo algo así de manera periódica en Latinoamérica y yo hubiera querido que hubiera algo así, hubiera habido algo así cuando yo era estudiante. Entonces me parece que esa es mi motivación principal. De acuerdo, un segundo. ¿Tenemos alguna pregunta más del público? Tenemos una pregunta del público. Por favor, acércate. Hola, ¿cómo estás? Por aquí. ¿Aquí? Que ¿me escucha? Sí. Vale. Que le quería preguntar sobre la labor de los investigadores matemáticos, que nos da la impresión de que es un trabajo solitario, ¿no? Al contrario que otras ciencias como, no sé, como la antropología o la biología, que se trabaja como más en común, o al menos la impresión que nos da, y no sabemos sabemos por qué es por qué se trabaja más solitariamente y si es verdad o no.
Yo diría que, no, bueno, algunos matemáticos trabajan de manera solitaria. Yo trabajo de manera solitaria parte del tiempo, pero la matemática es también una actividad social. Uno tiende, es para aclarar las ideas que uno tiene uno mismo, es necesario hablar con la gente. De hecho, he escrito varios artículos en colaboración y bastante solo, pero yo, aun cuando estoy trabajando solo, entre comillas, yo me gusta explicar las ideas que estoy desarrollando a amigos, a colegas, a estudiantes, y así se me aclaran también para mí. Y una colaboración verdadera, donde las dos partes trabajan de manera igual, es un placer. Y las cosas van mucho, realmente es algo mucho más placentero y sencillo que ya sea una colaboración difícil o que trabajar solo todo el tiempo. Pero ¿Tenemos más preguntas? en matemática trabajamos de a 2 o de a 3, rara vez de a 5 y nunca de a 1000 como en la biología, digamos. Perdón, sí. Sí, tenemos una pregunta más. Yo tengo yo tengo varias preguntas. Bueno, la primera es que usted ha dicho antes que, bueno, en bastantes países pues hay una actitud reacia de parte de la gente hacia las matemáticas. Y yo he visto en casi todos los cursos, ¿no?, que los alumnos no, tal vez porque las matemáticas no se le suele dar bien a la gente, pero siempre las matemáticas quedan como la última opción, eso que es muy difícil, eso que no se entiende. Y mi pregunta es si, ¿por qué cree usted que pasa esto y cómo usted como matemático, qué solución cree que podría haber? Miren, yo creo que hay que aceptar que las matemáticas son difíciles, así como es hasta cierto punto, simplemente que no están fuera de la fuera de la comprensión de nadie. Llegar a comprender un problema matemático o una prueba matemática toma esfuerzo, toma preparación, así como aprender a tocar el piano toma esfuerzo y tiempo, o aprender lenguas extranjeras. Hay que hacerse la idea de que uno va a tener que prepararse años para llegar a un cierto nivel inicial. Al mismo tiempo, me fastidia cuando la gente dice los matemáticos son genios, o yo nunca voy a comprender, o para mí esto es chino, que también el chino también la gente lo aprende, ¿no? En ese caso, cuando la gente dice la matemática es chino, es como que antimatemático y antichino, ¿no? No está bien. Y uno tiene que tratar de, creo que nuestro rol allí de parte de los matemáticos es tratar de demistificar un poco la matemática, tratar de explicar de manera sencilla lo que se puede explicar de manera sencilla para que la gente que lo quiere comprender y poner un poquito de esfuerzo. Y aparte, el público general también tiene que perder sus inhibiciones, no todo lo podemos hacer nosotros. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Se lo están pensando. Bueno. Hay un detalle que me interesó sobre la resolución de la conjetura débil de Goldbach, y mencionabas de que la mayor parte del trabajo que habías hecho lo habías realizado a lápiz y papel. Sí. Y que los ordenadores bueno, las computadoras, ordenadores, solo lo habías utilizado en la parte final del proceso. ¿Puedes contarnos un poco más acerca de eso? ¿Perdón? Sí, si nos puedes contar exactamente cómo fue el proceso, porque mucha gente hoy en día imagina, no puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro si no tengo un ordenador, no tengo una computadora. Nada, yo normalmente utilizaba la computadora simplemente para hacer procesamiento de textos. Yo incluso a menudo redacto los textos a mano a veces y luego los tecleo. Pero yo hacía también cálculos pequeños con la máquina que al final a veces ni siquiera necesité. Porque realmente utilizar la matemática en computadora es lo que nosotros lo llamamos fuerza bruta, ¿no? Es cuando hay muchos detalles que uno sabe que uno los podría hacer a mano, pero tomaría mucho tiempo o más tiempo de lo que uno tiene en la vida, pero es en verdad bastante simple, una tarea repetitiva, y uno hace un programita y se lo deja a la máquina. Pero por ahí uno después puede conseguir una prueba más elegante que omite los cálculos. Entonces, para mí sí me ha ayudado
saber programar y saber programar bastante bien. Pero realmente el gran cálculo que hubo era algo hecho por alguien de programación, que él jugó un rol importante pero suplementario. Era una verificación de que todos los ceros de ciertas funciones, como canalización de funciones que te riman, hasta una cierta altura estaban sobre una línea, lo cual se esperaba, pero había que verificarlo, ¿no? Y para eso sí se necesita una máquina mediana grande. Pero era un input, como quien dice, a la prueba, que era una prueba matemática con papel y lápiz. De acuerdo. La máquina me sirve para hacer letras y para escuchar música, ¿no? De acuerdo. Mira, en la misma línea, eh, además lo has mencionado un poco, ¿no? En estos tiempos, uno de los usos de las matemáticas, de las altas matemáticas, es la criptografía. Vivimos en unos tiempos en los cuales la criptografía se vuelve más y más importante. Y empezamos a ver en los medios algunas películas que cuentan historias, digamos, de matemáticos, como fue en el caso de la Segunda Guerra Mundial, el romper, digamos, la máquina Enigma, el romper los códigos alemanes, pero también vemos presencia de científicos, de investigadores, por ejemplo, en la película El Marciano, donde a mí me gustó mucho porque no todas las películas pueden mezclar un poco de acción y un poco de vamos a ver qué hacen los investigadores para resolver un problema. ¿Tú crees que los medios también pueden ayudar a llevar o crear vocaciones en la actualidad, digamos, para que dentro de unos 10, 15 años tengamos un grupo más amplio de investigadores en el campo de las ciencias y en el campo de las matemáticas en especial? Yo creo que sí. Y bueno, primero tengo que confesar que todavía no he visto El Marciano, pero mi impresión es que en las películas que se dicen de Hollywood, el nivel el nivel en cómo se presenta la matemática y los matemáticos ha mejorado mucho en los últimos 10, 15 años. Antes te ponían cualquier cosa y los matemáticos en la audiencia se mataban de risa no, era algo desagradable también. Pero hoy en día, cuando uno va a ver una película con matemáticos, la película sobre Nash, digamos, no, la matemática está a veces mal presentada, pero uno lo reconoce, ¿no? A veces uno dice, ya, aquí casi lo hicieron bien, pero le embarraron un poco. O presenta la comunidad matemática de manera bastante realista, reconocible, con algunas cosas un poquito exageradas, pero se reconoce, es la comunidad que uno conoce muy bien, pero así como en Hollywood siempre se hacen, exagerado algunos manerismos un poco. Más bien, en muchas de estas películas uno termina criticando la parte no matemática de la película, que no, que eso lo han hecho un dramón, que no, se supone que es una biografía y no fue así, hubiera sido más interesante si lo hubiera mostrado como fue en la vida diaria, que no complican suficiente a la personalidad de que sí era una persona complicada. Y con la matemática uno se queda bastante contento, porque lo que pasa es que ahora es de rutina para la gente en los grandes estudios tomar a un buen matemático o a una buena matemática de consultor. Y ya se han vuelto muy abiertos a todas las críticas, toda la información que alguien del ramo puede darles. Yo creo que ese es un desarrollo muy bueno y todavía ha quedado un poquito ese sobreénfasis en la relación de la matemática con la excentricidad, con la locura, pero yo creo que también eso ya está partiendo y a la gente en algunas películas recientes que he visto se presenta a los matemáticos de manera, bueno, como seres humanos o tan humanos y tan normales como Hollywood puede hacerlo, ¿no? De acuerdo. ¿Tenemos alguna otra pregunta más del público? Tenemos una pregunta más. Y además es el siguiente. Hola otra vez. Sí, es una pregunta muy simple y es que la mayoría de científicos, pues nosotros tenemos la idea de que se pasan el día en un laboratorio y bueno, pues ahí hacen sus experimentos. Y yo quería preguntar por cómo es el día a día de un matemático, qué es lo que hace. Y también ha hablado usted antes de la tecnología, ¿no? De que en su caso personal
pues usted en la conjetura de Goldbach no utilizó tecnología. Pero yo quiero preguntar si igual que ha invadido la tecnología la vida de todas las personas en el mundo, e igual que los científicos actuales, pues eso en el laboratorio pues tienen un montón de maquinaria muy avanzada, si realmente en los matemáticos utilizan esa tecnología para trabajar día a día o si no la utilizan. Gracias. Ya, mira, bueno, en verdad, el día a día de la mayor parte de los matemáticos se va más que nada en preparar clase y firmar documentos que hay que organizar a la gente, a los estudiantes. Yo felizmente, como dije, tengo una carga lectiva muy reducida y puedo dedicar la mayor parte de mi tiempo a la investigación, aunque siempre hay cosas que organizar, que firmar, que conferencias que preparar. Bueno, pero uno se pasa el día más que nada en el escritorio y en la pizarra tratando de resolver problemas. La mayor parte de los matemáticos no utilizan la máquina que las computadoras para cosas que no sean LaTeX o buscar artículos, ahorrarse un paseo a la biblioteca o perder el tiempo. Yo más bien estoy en la minoría de los que sí utilizamos la computadora un poquito más, pero eso casi es como una preferencia personal. No, la mayor parte de los matemáticos no saben programar, la mayor parte de los matemáticos tampoco necesitan hacerlo. Entonces, la idea de que un matemático es una sala de computadoras, no es verdadera. Y solo muy pocos matemáticos se ocupan de cálculos todo el tiempo. La gente que está en análisis numérico. Para nosotros la computadora es una herramienta y es una herramienta que la mayor parte de nosotros, la mayor parte de mis colegas no utilizan, básicamente, más allá de lo más banal. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, tenemos una pregunta más. Sí, bueno, yo quería preguntarle cómo ve la docencia de las matemáticas a nivel de primaria y de secundaria, porque claro, si intuye que está un poco anclado en metodología antigua, porque claro, a esos niveles uno empieza y se lleva la mayor parte del tiempo en el álgebra y en que los niños aprendan a utilizar las herramientas básicas. Y eso quizá lo hace aburrido, tedioso. ¿Qué opina de esto? ¿Considera que habría que cambiar mucho la metodología o que es correcta o vamos bien? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Yo nuevamente tengo que aclarar que yo no sé muy bien cómo se enseña la matemática en el colegio en España hoy en día. He leído un poco de cómo se enseña en el pasado. Yo diría que es muy importante que todo plan de estudios sea, incluso también libros de textos, sean avalados, no preparados por matemáticos profesionales, no solo por gente del sector de educación. Yo creo que ciertamente las líneas generales tienen que ser fruto de una colaboración entre matemáticos profesionales que den una cierta perspectiva con gente de educación matemática, con maestros, ¿no? Que tengan más experiencia pedagógica a ese nivel. Y yo creo que sí, la investigación en estos días debe informar, debe entrar en lo que se enseña, pero hay que cuidarse también un poco. Por ejemplo, en los años 70, 80 hubo muchos excesos en lo que se llamaba las nuevas matemáticas. Generalmente la gente que de buenas intenciones, pero que se había quedado un poco obnubilada por las matemáticas que había aprendido en el bachillerato, no había ido mucho más, había aprendido un poquito de álgebra abstracta y pensaban, este es un nuevo mundo, vamos a enseñárselo a los niños de 10 años. Y no, así no es la cosa. No resultó muy bien. Más bien los estudiantes tenían la impresión de que las matemáticas eran mucho lenguaje y poca sustancia. En ciertas... Hay que quedarse con lo mejor de cada época.
Hace 100 años en algunas partes se enseñaba a los estudiantes todavía con los elementos de Euclides. Hay mucho que se podría decir en contra, aunque Euclides ya era un autor que era sistemático, que tenía una cierta pedagogía. Él estaba probablemente escribiendo para adultos bien formados que querían aprender geometría o por eso, para estudiantes que podía orientar él mismo. Y claro, se trata de un libro de texto de más de 2000 años de antigüedad. Pero aún así, sí me parece que la geometría euclidiana es un excelente medio de introducir a los estudiantes a lo que es una prueba, a lo que es el rigor ya desde el siglo XIX, ya no de la época de Euclides, algo más riguroso. A lo que es un sistema axiomático. La geometría, no solo en el sentido de dibujitos por aquí y por allá, sino en el sentido de hacerla de manera axiomática, me parece algo muy importante que no se debe dejar de lado. El álgebra está muy bien que se comience así, que la gente tenga su álgebra básica ya a los 12 años, digamos, pero luego yo creo que cuando la gente está comenzando la adolescencia, un cierto nivel de madurez intelectual, tiene que ser introducida al concepto de lo que es un sistema de axiomas, al concepto de lo que es una prueba, más temprano posible. Yo creo que también la gente que va a letras, debes tener, la gente que va a cualquier rama, la gente que va al comercio, yo creo que es importante, aún diría para todo ciudadano, saber realmente lo que es una prueba. Es una experiencia mental que uno no puede perderse. Y entonces yo diría eso de ahí. Y luego, claro, aparte, por lo mismo que el álgebra es lo que los estudiantes aprenden al principio, generalmente, antes de la geometría, está muy bien que a los estudiantes luego se los oriente con problemas más complicados de álgebra y que se les dé una visión de conjunto, porque el álgebra que se enseña en la escuela es básicamente el álgebra que se conocía, bueno, parte de álgebra que se conocía ya en la época babilónica, y la gente termina con ecuaciones cuadráticas que fueron comprendidas pues, más de una cultura de antigüedad. Está muy bien, pero ni siquiera eso se enseña, tampoco se enseña la perspectiva histórica y tampoco no se enseña lo que vino después. Me parece importante entonces enseñar la matemática como parte, no solamente que no escatimar esfuerzos de tratar de enseñar más que una simple manipulación, tratar de dar una idea de conjunto, una idea de cómo funciona todo el sistema, una idea también dar pruebas, dar axiomas en la geometría, donde sí tiene sentido enseñárselo a los estudiantes, pero también mostrar a los estudiantes cómo la matemática es parte de la cultura humana, cómo fue desarrollada. Y claro, uno tiene que resignarse a que la mitad de los estudiantes aprenderán sobre la mitad de estas cuestiones que se enseñan. Pero eso está bien, es mejor que sea así y que los estudiantes también se acostumbren a no comprender todo, que tratar de ir al común denominador. De acuerdo. Harald, vamos a ir cerrando ya el encuentro y te suelto una pregunta. Bueno, voy a soltar primero la que tenía destinada al final, pero luego te hago la siguiente. Estás desde el año pasado, has recibido la cátedra Humboldt. Tengo entendido que vas a estar 5 años en la Universidad de Gotinga. Así es. ¿Cuál es el trabajo que vas a realizar allí? Y además, ¿cuál es el siguiente paso en tu carrera profesional luego de... Porque Harald Helmholtz no es solamente la demostración de la conjetura débil de Goldbach, hay mucho más. Entonces, ¿qué es el trabajo que vas a hacer en Gotinga y cuáles son tus próximas metas en trabajo? Sí, bueno, en Gotinga, por supuesto, la mayor parte del tiempo hago lo que siempre he hecho, que matemática. También enseño un curso para estudiantes de posgrado, pero sobre todo mi rol, aparte de eso, mi rol allí es organizar. No, en Gotinga me otorgaron fondos para organizar un grupo de jóvenes investigadores. Es decir, doy unas becas para estudiantes de doctorado y también puedo contratar a lo que se llama postdocs, es decir, a jóvenes que acaban de terminar el doctorado, los contrato para que trabajen conmigo. Trabajamos en equipo sobre varios problemas, en más de un área, no solo teoría de números, sino también teoría de grupos. Y ese es mi rol ahí. Y
bueno, también atraer gente a Gotinga en general. Luego, después de Gotinga, yo muy bien puedo volver a París porque aquí me mantienen todavía mi oficina, me tienen mi plaza, me la han guardado para mí. O puedo quedarme en Gotinga, aunque ya tendría una carga lectiva más avanzada, o podría ir a un tercer lugar. Pero en el futuro a mediado término, mi rol principal será el de investigador y así yo organizo también mi vida, ¿no? Para mí, organizar, es decir, la docencia y también organizar la docencia extendida, si uno quiere llamarla así, organizar escuelas, conferencias en Latinoamérica, en otras partes del mundo, me es sumamente importante, pero mi rol, estoy en la fase de mi carrera en la que tengo que concentrarme en mi rol como investigador. Y luego ya a largo término ya podré ver cómo evoluciona la cosa. De acuerdo. Justamente la línea de la beca, creo que esto no lo sabe mucha gente. Tengo entendido que ha recibido unos cuantos millones de euros para poder gestionar esta labor de investigación, ¿correcto? ¿Nos puede decir cuál es la cifra? Sí, bueno, creo que el total es algo como 3,5, pero es decir, es para un equipo de investigación mediano, ¿no? Es como siempre, parte se lo queda a la universidad y luego de ahí tiene que salir el salario de todo el mundo y que otra vez una parte para la universidad, para lo que es parte del tiempo en la secretaria y entonces, para darles una idea, ahora, en este año, claro, hay un estudiante que acaba de venir conmigo a Gotinga, un postdoc que acaba de comenzar a trabajar y también acaba de contratar a 2 postdocs más que van a venir por 2 o 3 años a partir de septiembre. Entonces, y así el próximo año será algo parecido, pero ya una de mis estudiantes ya se va a haber graduado, entonces siempre va a ser un equipo de entre 5 y 10 personas. También para alguien en mi etapa actual en la carrera, organizar un equipo más grande sería algo bastante complicado, ¿no? Entonces organizo un equipo de tamaño medio y un poco mediano grande porque tengo los fondos de Humboldt y tengo también los fondos europeos de RRC. Bastante menores, pero todavía considerables y por eso puedo tener un equipo mediano grande que se va renovando en estos 5 años. De acuerdo, que yo quería apuntar ese detalle, ¿no? Porque una de las quejas, digamos, en el espacio iberoamericano, o sea, España o América Latina, es justamente de que la labor de investigación no cuenta desafortunadamente con muy pocos fondos y por lo tanto, pues, se desincentiva, ¿no? Caso que no parece no ocurrir, pues, contigo en esta circunstancia. Eso es bueno también saberlo, ¿no? Yo creo que en la medida que los gobiernos, las instituciones o las fundaciones apuestan, hay más gente, digamos, proclive o interesada en seguir trabajando. Por lo menos es la percepción que tenía yo, ¿no? Sí, es importante que haya fondos, que son fondos que vienen generalmente del gobierno o de una fundación, ¿no? En el caso de la RC vienen de gobiernos europeos indirectamente. Am, pero en el Perú, digamos, estamos todavía muy atrás de todo eso. En el Perú, ya en los años 80, 90, la situación era horrible, los profesores tenían que trabajar en 3 o 4 lugares para llegar a fin de mes. Y por eso es algo casi heroico que algunos hayan hecho un poquito de investigación, aun dado todas las otras dificultades en medio, malas bibliotecas. Am, Ahora que en el Perú la situación ha mejorado un poquito, han quedado también los malos hábitos de antes. La gente todavía sigue trabajando en 3 o 4 lugares en vez de trabajar en un lugar y dedicar todo el tiempo que no toma la enseñanza, dedicarlo a la investigación. Um, También, como dije, el Perú ahora da un puñado, literalmente un puñado de becas para el exterior, antes no daba ninguna. Entonces, en Perú, por ejemplo, y en varios otros países de Latinoamérica hay muchísimo más que se podría hacer por la investigación y de haber fondos sin que sean países ricos. Hay fondos que el Estado tiene, pero no se saben gastar o no se destinan a la ciencia. Hay mucho por mejorar ahí. Uh, en, pero, y luego también es algo complicado crear una comunidad. Um,
porque aún cuando hay fondos, hay que realmente conseguir una masa crítica de investigadores para que luego logren formar a otros investigadores y atraer a otras personas. Y en el Perú, perdón que me quede con el Perú y en el Perú, pero ahí es la excepción que conozco mejor, ¿no? Ah, eh, en el Perú se comenzó bastante temprano, se comenzó a fines del siglo XIX a tener una persona que se ocupaba un poquito de la matemática por aquí, otra por allá, y luego las cosas parecían mejorar, porque es como así, como en la ciencia ficción, el momento crítico es cuando hay un robot que construye un robot mejor que él, en la matemática es cuando hay un matemático o matemática lo suficientemente bueno como para contratar a gente mejor que él, ¿no? Y hay que tener un cierto nivel, tanto humano como profesional, para hacer eso. Y eso es lo que pasó ya en el Perú en los años 30, porque uno tenía que Villarreal, que se lo mencionó, a Godofredo García, que se mencionó también, y que trajo a alguien que venía corriéndose un poco de Europa en los años 30, que la situación se volvía difícil. Y él, Godofredo García y Alfred Rosenblatt formaron a nuevos jóvenes, a los jóvenes, y ellos estaban formando a otra gente, y luego como que la cosa se complicó y se estancó en los años 60, y luego la crisis económica de los años 80. En esa época, cuando alguien lograba tener un nivel como para poder salirse, ya se consideraba un logro y los amigos estaban contentos. Hoy en día, sí, en verdad, no es tan distinto porque uno trata de orientar a estudiantes para que puedan lograr posgrado en el exterior, pero también tenemos que ocuparnos en el Perú, que puede ser un paradigma también en el sentido que es muy parecido a otros países de Latinoamérica. Tenemos que organizarnos, hay a veces pequeñas rencillas entre universidades, todo eso hay que superar para lograr tener una buena carrera de matemática para el pregrado, que se podría hacer con los recursos que hay en el Perú, y luego también comenzar a desarrollar el mínimo núcleo de investigadores que también hay en el Perú. Y eso va a tomar tiempo, va a tomar fondos el gobierno y también va a tomar tiempo. En España la situación es bastante mejor, más bien es un modelo de cómo en España lo que había antes de la guerra civil, lo poco que había se destruyó. Y para los años 70 no había nada, ustedes lo saben mejor que yo. Y no hay por qué escatimar palabras. Y para mí, yo admiro a la gente que ahora está jubilándose en España y que en los años 70 logró construir algo realmente de la nada. Recursos comenzó a haber, pero yo hablo más que nada de la nada matemática. Y los fondos del gobierno, el apoyo del gobierno es muy importante, pero es una precondición. Y luego, si es que resulta construir una comunidad allí, depende del esfuerzo de las personas, pero también a veces depende de la suerte. Es así como uno no puede planear que haya, digamos, el Renacimiento no fue algo planeado. No es, claro, había mecenas, pero ¿cómo hubo ese gran florecimiento de artistas en Italia? Unos formaban a los otros, pero es difícil explicar por qué en ese momento, en ese lugar, justamente se desarrolló la cosa tanto. Bueno, entonces no todo se puede planear. No sé si era el tipo de respuesta que ustedes deseaban. De acuerdo. No hay ninguna pregunta más del público, pero te hago una que era la que me guardaba para el final. Estaba leyendo casos de algunos investigadores, algunos en biología, otros en matemática o física. Desde fuera, la gente tiene visiones a veces muy críticas sobre la relación entre religión y ciencia. La religión y ciencia se contradicen, van de la mano, depende del investigador. ¿Cuál es tu opinión particular? Porque yo sé que lo que te pregunto es algo totalmente, tu respuesta va a ser totalmente personal, no va a ser, digamos, la respuesta del gremio, pero sí me interesaba saber, digamos, cómo lo ves desde tu punto de vista. Ya. Primero, habría dos preguntas distintas. Ciencia, religión y matemática, religión. En el caso de las matemáticas, uno puede, en verdad, claro, la matemática le enseña a uno a ser muy cuidadoso con los argumentos, a ver que muchos de los argumentos que se dieron históricamente a favor de
un tipo u otro de la religión son falaces. Quizás el intento más consistente en tratar de fundar una especie de creencia sobre la lógica y la matemática fue el de Spinoza, y uno puede ver que algunas de sus pruebas sí tienen mucho sentido, pero otras no, y en particular cuando él reproduce una de las pruebas tradicionales de la existencia de Dios, no son pruebas, no marchan. Y claro, incluso Spinoza, obviamente, él fue excomunicado en su época, él se lo ve como un hereje porque él no creía en un Dios personal. Él pensaba él veía pensaba en eso como un sinsentido, él creía que Dios y la naturaleza eran la misma cuestión. Él tenía la frase Dios o la naturaleza, e incluso en el caso de una persona tan racional como él, uno podía ver que a veces cuando él tenía un libro, y él tiene el libro La Ética. Spinoza explicó, es simplemente un filósofo que yo estudié bastante en la universidad. Él, como se puede ver por el apellido, era de ancestros españoles, pero era holandés del siglo XVII. O ibéricos, medio de España, medio de Portugal. Y no, y él modelaba según la matemática, su libro La Ética tiene su título demostrado de manera geométrica, y ahí uno puede ver que él realmente había estudiado Euclides, pero que algunas cosas no marchaban, ¿no? Cuando se trataba de aplicar este tipo de argumentos fuera de matemática, hay lagunas en el razonamiento, uno puede verlo. Pero, por otra parte, por lo mismo que un matemático puede creer cualquier cosa acerca del mundo físico, un matemático, uno no puede probar que el mundo no fue creado hace 5 minutos por un demonio que nos implantó memorias artificiales. Entonces, un físico jamás va a creer en eso, pero un matemático va a aceptar la posibilidad. En ese sentido, la matemática es compatible con cualquier tipo de creencia o con muchos tipos de creencia. No es compatible con malos argumentos, con argumentos ilógicos, pero es compatible con casi cualquier creencia sobre el mundo físico. Y en ese sentido, no es coincidencia quizás que la minoría yo diría que simplemente como un hecho sociológico, me parece que en muchos países la minoría de gente en la matemática que es religiosa es más grande que la minoría de gente en física, más aún en biología, que es religiosa. Hay lugares, comunidades de matemáticas que conozco, donde el número de gente que está en la religiosa es por encima del promedio en las ciencias en general. Si uno sabe las ciencias, nuevamente, todo eso es mi opinión personal, hay gente que habla de dos magisterios separados, ¿no? Que dice la ciencia se ocupa de la ciencia y la religión se ocupa de cuestiones de la mente, del espíritu. Yo diría que si uno lo toma así, tiene algún sentido, pero que al mismo tiempo las religiones de manera histórica sí han hecho aseveraciones bastante severas, o no severas, sino bastante fuertes sobre cómo funciona el mundo físico, ¿no? Sobre tal y tal persona fue tomada por los aires y bueno, estamos en esa estación del año. Entonces, obviamente que ahí hay una muy fuerte tensión entre la religión tradicional y la ciencia. Si uno deja la religión tradicional y uno se va, digamos, a decir ya el mundo se rige por leyes físicas, pero hay un creador, o creo que hubo un creador que lo puso así, y luego, claro, los milagros son una superstición, pero hubo una primera causa. Ya eso es compatible con la ciencia, me parece. Simplemente que la ciencia, lo más que uno puede decir es que los argumentos de la matemática y la ciencia le muestran a uno que ciertos argumentos a favor de tal posibilidad son falaces, ¿no? Si uno no puede dar un argumento de primera causa diciendo que todo es una causa, porque uno después se pregunta quién creó al creador. Pero eso no quiere decir que lo que tal argumento falaz trata de mostrar sea falso. Y en el siglo XVII, XVIII o incluso XIX, la mayor parte de los científicos eran no para nada religiosos en el sentido racional, en el sentido tradicional, pero deístas, de los que creían el mundo se rige por leyes lógicas, se rige por leyes naturales y una primera causa, un ente abstracto al que llamamos un creador. Eso es compatible con la ciencia. Uno no puede mostrar con la ciencia que eso no existe, como tampoco no puede mostrar que existe. Entonces, luego
los argumentos en contra de tal posibilidad ya llevan fuera de la ciencia, son acerca de el sufrimiento humano o tipo navaja de Occam, ya uno se va más allá de la ciencia. Entonces yo diría que entre la ciencia y la religión tradicional hay muchos conflictos, en el caso de casi todas las religiones, por ahí hay algunas con las cuales no lo haya, pero entre la ciencia y ciertas formas de creencia puede que haya muy poca tensión. De acuerdo. Harald, voy a hacer una última invocación al público si es que quiere hacer una pregunta. Tenemos una pregunta más, pues, y es la última pregunta. Por favor, acércate. Sí, a ese. Mi pregunta era sobre una opinión que tengo, ¿no? Que quería preguntarte, cuando resolviste el problema, la conjetura de Goldbach, ¿no? Pues ya hace más de 2 siglos que se hizo, ¿no? Pues mi pregunta es, ¿era esa conjetura imposible en ese tiempo o muy difícil? Porque digo yo que en tanto tiempo no lo pudieron resolver, ¿no? Porque faltaría yo que sea algún tipo de fórmula que necesitara desarrollarse un poquito más hasta nuestro tiempo, o es que simplemente era muy difícil para hacerla. Yo creo que ya, ¿Sí? es una pregunta de historia hipotética, ¿no? Ah, las herramientas que utilizaron Hardy Littlewood y Vinogrados a principios del siglo XX fueron herramientas nuevas que se desarrollaron en parte para este problema o en parte para otros problemas relacionados. Es decir, uno no puede decir, y sin estas herramientas uno no sabe cómo resolver el problema. No, ya, ellos utilizaban análisis de Fourier básicamente, que yo utilizo también. Hay pruebas alternativas en análisis de Fourier, pero yo creo que hubiera sido irreal esperar que se consiguiera algo antes de muy a finales del siglo XIX. Y por el desarrollo natural de las cosas, cuánto tiempo toma asignar ideas nuevas, se hubiera sido difícil que lo que Hardy y Littlewood y Vinograd lograron desarrollar, ellos mismos hubieran podido desarrollar más de una generación antes. Quizás si ellos todos hubieran nacido 20 años antes, quizás sí hubieran logrado resolver el problema. Pero si hubieran nacido con sus mismos talentos y habilidades 40 años antes, lo dudo bastante. El tiempo no estaba aún maduro para eso. Y en el caso de mi prueba, ya terminé el asunto, yo creo que, bueno, como dije, mi uso de la computadora fue más bien secundario. Entonces, yo con lo que se conocía en matemática ya a mediados de los años 70, quizás yo hubiera podido hacer una prueba que me hubiera tomado más tiempo, porque hubiera tenido que hacer más cosas, no hubiera podido ayudarme con la máquina tanto. En los años 70, 80 las máquinas eran más débiles, hubiera tenido menos ayuda por fuerza bruta, me hubiera tomado más esfuerzo, más detalles, la prueba hubiera sido más fea quizás porque habría más detalles de rutina, pero de poder hacerlo se hubiera podido hacer. Pero más de 40 años antes, parte de las ideas que utilicé no se habían desarrollado aún. Entonces, yo creo que no es coincidencia tampoco que el problema lo haya resuelto yo ahora y que no lo haya resuelto alguien antes, mucho antes. Las cosas tienen cierto ritmo de desarrollo. Y yo creo que Euler y Goldbach no hubieran tenido ninguna esperanza de resolver el problema ellos mismos. Euler era el más grande de su tiempo, pero no tenía las herramientas. Y en el siglo XIX tampoco había las herramientas. Claro, había el análisis de Fourier, pero la idea de aplicarlo a la teoría de números hubiera sido algo tan fantástico que realmente no hubiera tenido mucho sentido antes de que la teoría de números analítica hubiera llegado a un cierto nivel a finales del siglo XIX. De acuerdo. Pues son casi las 11:30. Vamos a dar por cerrada la charla. En primer lugar, agradecer a los alumnos, profesores, Consulado de Perú,
la Casa de la Ciencia, por haber estado aquí, a hacer posible este encuentro. Creo que todos hemos podido conocer algo que nos permite ver las cosas de otra forma también, acercarnos también a la ciencia, acercarnos al trabajo de un investigador. Y bueno, dar sobre todo las gracias a Harald, que ha sido tan amable en darnos parte de su tiempo para conocer lo que él hace y aprender nosotros un poco el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias, Jara, por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Fue un placer para mí hablar con ustedes y responder a sus preguntas. Y espero que mis respuestas le hayan sido de alguna utilidad o de algún interés. Pues muchísimas gracias y espero que podamos conseguir en el futuro. Gracias por todo.